Ok, estamos ahora viendo la simulación en multisim de un circuito básico PI, el cual está siendo alimentado por este divisor de voltaje con un voltaje de 4.437 volts y una retroalimentación de la misma salida del circuito de 4.439 volts. Eh, Estos OPAM son los LM358N. El voltaje real que está entrando al primer OPAM es básicamente de 2.22 volts. Eh, este, al, este voltaje, al ser restado por el voltaje de entrada menos el voltaje de retroalimentación que viene por esta línea, nos da como resultado que la salida del primer OPAMP viene siendo menos 1.871 milivolts, lo cual viene siendo más o menos exacto a la resta por la pérdida mínima de voltaje. De aquí pasamos a lo que viene siendo un inversor de por medio de este OPAMP, el cual la señal de salida del primero es la que realiza la inversión al siguiente OPAMP. Este sistema lo que hace es invertir la señal. Si es positiva, la pasa a negativa. Si es negativa, la pasa positiva. Si es negativa, la pasa positiva. Si es positiva, la pasa negativa. Y aparte amplifica el voltaje que tiene. Como salida tiene un valor de 7.399 milivolts y lo manda a un sumador. De aquí tenemos la parte de integración del voltaje de salida del primer OPAMP, el cual, como digo, no es un inversor, por lo tanto, la salida va a ser del mismo tipo que la entrada. Es decir, si es negativa, se queda negativa. Si es positiva, se queda positiva. El cual nos está dando como resultado la integración de los menos 1.871 milivolts y lo amplifica a menos 4.445 volts, que es lo que va a sumar esto con esto al integrarse con este último PAM para darnos nuevamente el voltaje de retroalimentación. Bueno, por este entorno ya es suficiente. Pasaremos al diagrama, pero ahora en físico, y después determinaremos el análisis de los bloques, de los 4 bloques que tenemos los OPAM. Ok, acá ya tenemos el circuito básico PI, el cual estamos alimentándolo con voltaje 4.46 volts y la fuente que se está utilizando es una fuente simétrica de 12 volts y de la misma fuente también estamos sacando un voltaje de 5 volts con una tierra compartida. Básicamente el circuito, a comparación de la simulación, nos tendría que estar dando un voltaje de entrada al primer OPAM de 2.2 volts, ya sea en la entrada real 2.23 y después tenemos la de retroalimentación, tenemos 2.24, básicamente es lo que nos está
arrojando igualmente en la simulación. Y ese es el circuito desde otro punto de vista para que puedan observarlo mejor. Se están utilizando potenciómetros de 10K, 100, de 100K y resistencias de 10K y una resistencia que acá lo pueden ver de color verde de 1K, un capacitor de 100 nanofaradios, habitualmente llamado la bichuela. Básicamente el funcionamiento de este circuito es lo que nos está mostrando en la simulación. Ok, acá empezamos a analizar cada parte de los respectivos componentes o partes de nuestro sistema API, en el cual tenemos que tener en cuenta estas condiciones, que la corriente en los OPAM entre la salida de entrada y de salida siempre va a ser cero, al igual que el voltaje de entrada y salida son iguales. También hay que recalcar que el voltaje que se va a utilizar para realizar estos análisis van a ser estos voltajes: el voltaje de entrada, que es el que nosotros vamos a proporcionar al primer OPAM, y un voltaje de retroalimentación de acuerdo a nuestra simulación. Este es el voltaje que nos resulta al colocar este voltaje de entrada. Iniciando con este primer análisis, el voltaje de referencia o retroalimentación entraría por la terminal menos del OPAM, y el voltaje de entrada que nosotros estamos alimentando al primer OPAM va a ir a la entrada positiva y contando con las resistencias y valor que corresponden a cada una. Principalmente meteremos un análisis de cada malla que corresponde a los OPAM, desde esta entrada hasta su primera salida, que sería el voltaje menos entre la resistencia más este voltaje menos el voltaje de entrada sobre nuestra resistencia de 10K, igualándolo a 0. Esto nada más es para poder determinar el valor de B sub n. Ya colocando que los valores realmente y realizando la matemática, podemos determinar que el voltaje Bn resulta que es de 2.028. Es el voltaje que nos está entrando en esta parte. Obviamente este voltaje no es igual al que mostré en la simulación, ya que estaba ocupando otro voltaje, pero el que estamos ocupando como entrada es de 4.056 volts, mientras en la simulación está utilizando un voltaje 4.437 volts aproximadamente. De ahí nos pasamos a un análisis para calcular el voltaje sub BI, el cual sería de acá, que sería nuestro voltaje de entrada a la terminal menos el voltaje de retroalimentación, que es el que tenemos acá, sobre nuestra resistencia. Ahora bien, ahora tenemos esta otra resistencia y el voltaje de salida. El voltaje de salida 1, como yo lo nombré,
va a ser el voltaje sub I menos el voltaje salida sobre nuestra resistencia, igualado a 0. Acá viene otro dato. Como sabemos, el voltaje V sub N y V sub I son iguales. Por lo tanto, podemos sustituir este valor por el valor encontrado, que es de 2.028. De aquí ya podemos realizar la matemática para despejar el voltaje de salida del primer op-amp, obteniendo así este voltaje de salida de menos 0.002 volts, o también se podría decir 2 milivolts. Menos 2 milivolts está saliendo de nuestro primer op-amp al siguiente, que sería el de proporción. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el segundo op-amp de nuestro sistema. Sabemos de que el voltaje de entrada IN y el voltaje de salida I1 va a ser igual. ¿Esto a qué se refiere? Que vamos a tomar en cuenta el resultado que nos dio como voltaje de salida del primer op-amp, que está realimentando a este otro. Básicamente acá está entrando menos 2 milivolts. Y también como nuestra terminal Bn va a tierra, se sobreentiende que el voltaje N va a ser 0. Por lo tanto, este P1 también va a ser 0. Por lo tanto, nuestra matemática viene siendo que el voltaje sub I menos el voltaje de entrada sobre la resistencia que tenemos acá, más el análisis de esta otra malla, igualado a 0, resulta que al sustituir BI a 0 obtenemos esta expresión: menos el voltaje de entrada sobre nuestra resistencia menos el voltaje de salida sobre la resistencia del potenciómetro. Yo estoy mostrando que el potenciómetro es de 100K, pero estamos diciendo que va a estar al 50%, es decir, a 50K. De ahí que tengamos este valor de resistencia. Sustituyendo BI por el voltaje de salida del primer op-amp, que fue de menos 0.002 volts, estos resultados me sale positivo. Y despejamos el voltaje de salida, dando que el voltaje de salida es de 0.01 volt. Ya en este siguiente análisis va a ser un poco más tendrá un poco más de matemática por el capacitor que tenemos acá. Igualmente los voltajes para Bn y B sub I van a ser a 0, debido a que nuevamente encontramos una conexión a tierra por parte de B sub N, y por lo tanto también B sub I va a ser igual a 0. Realizando nuevamente el análisis para este potenciómetro que tenemos acá, y un voltaje de entrada para este operacional va a ser igual a menos 0.002 volts. Nuevamente realizamos el análisis de las mallas, dándonos que esta expresión, como dije, va a ser por parte de este capacitor, que va a ser el capacitor por la derivada que tenemos del voltaje del capacitor, sabiendo que el voltaje del capacitor
viene expresado por el voltaje de entrada de este B sub I del operacional a su terminal negativa menos el voltaje de salida. Esto ya nos da una expresión de que el capacitor por la derivada de B sub I menos B sub O con respecto al tiempo va a estar igualado a 0. De ahí acá tendremos que realizar una integral para determinar el valor de salida del operacional. Acá ya tenemos datos que nos pueden ayudar para realizar esta operación de división, dándonos como resultado 4 a la 10 menos 8, 4 por 10 a la menos 8, y acá realizamos, como dije, la integración en ambos lados, dándonos este resultado. Básicamente es 0.4 con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje de salida con respecto al tiempo. Finalmente, la última parte, que es un sumador de los voltajes de entrada en esta parte. Como es un sumador, realizamos casi la misma operación, solo que con los voltajes de entrada Bin1 y Bin2 correspondientes a estas entradas para el análisis de este op-amp. También tenemos una resistencia que no nos afecta mucho en la terminal positiva porque va a tierra. Por lo tanto, igualmente los voltajes B sub N y B sub I van a ser igual a 0. Realizando este análisis para que puedan observarlo, vamos a tomar en cuenta eso mismo, que B sub N va a ser igual a B sub I, por lo tanto B sub N en esta expresión matemática se va a sustituir por 0, quedándonos con esta nueva expresión. Acá podemos realizar básicamente las operaciones en las que podemos despejar el voltaje de salida, dándonos como resultado esto. Por lo tanto, el voltaje de salida de este op-amp es de 4.058, y este dato es el mismo que nosotros habíamos conseguido mediante la simulación, y el dato que nosotros también tomamos para realizar el análisis del primer op-amp con respecto al voltaje de alimentación del sistema más el voltaje de retroalimentación.